Bueno, algunos de nosotros vemos más películas y series que otros, pero una constante en cierto género cinematográfico, bueno, en películas que tratan de héroes o de personas que, bueno, van a hacer algún acto heroico. Una constante, un tema constante es que el héroe de la película en otro tiempo quizá fue un espía o un superagente o quizá aún hasta un superhéroe, pero por circunstancias de la vida, cualquiera que éstas sean, ese héroe ya no más hace lo que solía hacer. Pero de pronto se da una situación desesperada que hace que algún general, algún capitán, algún político, alguna persona acuda a ese héroe en retiro, digámoslo así, para pedirle que por favor acuda pues en ayuda de aquellos que están enfrentando una situación difícil. Y muchas veces la respuesta del héroe es una negativa, se muestra reacio, y una frase que se escucha muchas veces en ese tipo de películas es que el héroe dice: yo ya no soy esa clase de persona, ya no soy esa persona. Tal vez en otro tiempo hacía trabajos para el gobierno como un asesino de potenciales peligros, era contratado para eliminar en secreto a enemigos, o era el líder de una tropa de élite, y pues eso le llevó a hacer cosas muy difíciles y muy dolorosas, a tener que hacer cosas imposibles, ¿verdad? A tomar decisiones muy tristes. Y entonces cuando se le llama otra vez, dice: yo ya no soy esa persona, yo ya no soy esa persona. Hermanos, esto es lo que debería escucharse entre los cristianos. No me refiero al asunto de que somos reclutados para cierta misión o trabajo que solíamos hacer, pero sí me refiero al hecho de que los cristianos debemos ser capaces de decir con nuestros labios y con nuestras vidas a la gente que nos rodea: yo ya no soy la persona que solía ser. Yo ya no soy esa persona que tú recuerdas. Debemos ser capaces de mostrar al cónyuge, a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros primos y tíos y vecinos y compañeros de trabajo y patrones y alumnos, y bueno, podemos seguir diciendo. Debemos ser capaces de demostrar que nosotros ya no somos la persona que solíamos ser. Pero este era precisamente uno de los más grandes problemas en la iglesia de Corinto. Personas que profesaban ser cristianas, personas que afirmaban tener una nueva vida y una nueva identidad, seguían viviendo, seguían comportándose exactamente en la misma manera, en la misma forma que solían comportarse antes de afirmar ser cristianos. El apóstol Pablo fue informado de la dura y dolorosa realidad de la presencia y práctica de pecado en el seno de la iglesia de los Corintios. Recibió un informe donde le decían que la iglesia estaba sumida en divisiones, en pleitos, en disensiones. Había diferentes facciones en la iglesia y todas compitiendo la una con la otra. Pablo fue informado también de la inmoralidad sexual dentro de la iglesia.
Él escuchó de la escandalosa práctica de incesto dentro de la iglesia. Un hombre dormía con la mujer de su padre. Pablo escuchaba acerca de los cristianos demandándose el uno al otro frente a las autoridades civiles, haciendo un espectáculo de la iglesia ante los incrédulos. Había escuchado también de aquellos cristianos que seguían acudiendo a los templos para enfrascarse en ceremonias rituales que involucraban, por supuesto, idolatría junto con prácticas sexuales. Cristianos que seguían acudiendo a las prostitutas y prostitutos de los templos y paganos en Corinto. Pablo también escuchó que en la iglesia las personas seguían ofreciendo comida sacrificada a los ídolos. También escuchó de otros que seguían practicando la borrachera. Y entonces el apóstol Pablo responde a todo esto. Sí, por supuesto, enérgicamente reprendiendo a estos corintios que profesaban ser cristianos, exhortándoles vehementemente. Pero sobre todo Pablo responde recordándoles el evangelio, recordándoles quiénes eran y quiénes debían ser, recordándoles de su nueva identidad en Cristo y llamándoles a ser lo que eran en Cristo. Pablo entendía que el problema subyacente, el problema debajo de todos esos pecados era, por supuesto, una mala comprensión del evangelio. Y esta mala comprensión quizá había sido el producto de que los corintios empezaron a prestar atención a la sabiduría del mundo y empezaron a escuchar más a los filósofos y a los oradores de su tiempo que ofrecían para ellos, según ellos, una sabiduría que pues a todas luces parecía más sofisticada y por supuesto más completa y mejor que lo que el evangelio ofrecía. También dentro de la iglesia había algunos maestros que decían que eran superiores aún al apóstol Pablo y que muy probablemente estaban enseñando a estos corintios que no había ningún problema con llamarse cristiano y seguir practicando las costumbres y por supuesto los pecados de la vida anterior. Quizá estos corintios habían llegado a creer que no había nada de incompatible en llamarse cristiano y practicar inmoralidad sexual o practicar idolatría o demandar a sus hermanos ante las cortes civiles o aún hacerle trampa a los hermanos, cometer injusticia, robar, etc. Pensaban que no había ningún problema con esto porque de alguna manera ellos habían llegado a creer una forma tergiversada del evangelio en la cual ellos estaban creyendo que pues lo que nos aguarda todavía, la completa y total glorificación, ya había sucedido. Al ser creyentes ellos pensaban ya estamos allí, de tal manera que lo que hay aquí y ahora y lo que sucede aquí y ahora no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna relevancia. Nosotros ya estamos reinando con Cristo, ya estamos ahí, lo que se conoce técnicamente como una escatología sobrerealizada. Es decir, ellos pensaban que eso que todavía no es, ya era ya, ¿sí? Y por lo tanto, pues no había ningún problema. Y entonces estos corintios, en pocas palabras, estaban quizá entendiendo un evangelio
¿sí? Un evangelio que no ve ningún problema, un evangelio que no considera para nada incompatible la afirmación de ser cristiano con la práctica habitual de pecado. Y Pablo entonces ya les ha confrontado, ya les ha llamado a despertar de su sueño, a abandonar esa ilusión y a dejar de creer esa mentira. En los versículos anteriores, el apóstol Pablo les dijo: ustedes ya saben esto, ya se los he dicho, o no lo saben. Versículo 9, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? La idea ahí es, no saben que los que practican la injusticia, los que no hacen lo que es recto, o los que hacen lo que no es recto y correcto habitualmente, no van a heredar el reino de Dios. Dejen de engañarse, les dijo el apóstol Pablo, y también les dijo: ya no sean engañados. Quien les afirma tal cosa miente, les está engañando, porque los que practican el pecado no van a heredar el reino de Dios. Y entonces Pablo, como vimos la semana pasada, procede a dar una lista de ejemplos de prácticas pecaminosas que, como dijimos en su momento, no constituye esta lista la lista exhaustiva, total, completa de los pecados que excluyen a una persona del cielo. Y uno, como decía la semana pasada, puede leer y decir: ay, no está lo que estoy haciendo, ¿no? No, esta no es una lista que usted puede considerar y decir: esta es la lista total. Pero Pablo escogió, como dijimos la semana pasada, esta lista porque, y fue muy intencional y muy puntual al hacerlo, porque estas eran prácticas de estos corintios, de estos que profesaban fe en la iglesia corintia. Eran cosas que personas en la iglesia estaban haciendo, estaban practicando. Algunas de ellas Pablo ya las ha abordado anteriormente, otras las va a abordar en los capítulos siguientes, pero eran prácticas comunes en la iglesia de Corinto. Y entonces el apóstol Pablo, una vez que dice: estas personas que practican estas cosas, y otras por supuesto, no van a entrar, no van a heredar el reino de Dios. Y luego procede a decir algo. Dice así en el versículo 11: y esto eran algunos de ustedes. Esto eran algunos de ustedes. Y aquí el apóstol Pablo no solamente va a darles un recordatorio muy importante, sino que también el apóstol Pablo les va a exhortar con base en ese recordatorio. Ahora bien, esto que el apóstol Pablo le dice a estos corintios, también nos lo dice a nosotros el día de hoy. Por supuesto, sobre todo a aquellos de nosotros que profesamos fe en Cristo. Aquellos de nosotros que públicamente hemos declarado nuestra fe a Cristo por medio del bautismo. Aquellos que también hemos llegado a ser parte de la iglesia, aquellos que somos miembros de la iglesia. Esto que el apóstol Pablo dice es para nosotros en particular. Ahora, si usted es creyente y si usted visita esta iglesia y sucede que de pronto se encontró aquí con alguien que usted conoce ahí afuera y ve a esa persona con prácticas que se supone que no debería hacer, exacto, tiene usted la razón, se supone que no debe practicar tales acciones, tales pecados. Entonces, usted no creyente debe saber que ni la Biblia ni la iglesia condona, no dije condena, dije condona, ¿sí?, tales acciones.
y si la Biblia condena tales acciones. Es decir, cualquiera de nosotros que se llama a sí mismo cristiano, pero que en el trabajo, en la escuela o en el vecindario o en cualquier parte está conduciéndose en una manera que contradice su afirmación de ser cristiano, bueno, usted debe entender, no creyente, que esa persona que a lo mejor le está trayendo confusión, porque usted dice, bueno, si él se llama cristiano, si ella afirma ser cristiana y hace estas cosas, bueno, no debe haber problema. Entonces, veo que los cristianos pueden hacer tal cosa. Yo pensé que no, pero ahora que lo veo, el otro día me lo encontré en el Ponchis Ponchis, ¿no? Y entonces, y lo vi, conduciéndose, hablando, contando chistes y bebiendo y haciendo tales cosas, y pues ahora me lo encuentro en la iglesia y ya no sé qué pensar, Bueno, sepa usted, número uno, no creyente, que eso que usted ha atestiguado, ¿sí?, no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere. Ahora, por otro lado, si usted no cree en el Señor Jesús todavía, y usted dice, ¿ves? Precisamente por eso no soy cristiano. Precisamente, porque ya lo ves, los cristianos son unos hipócritas. Dicen tal cosa, pero hacen otra. Por eso no soy cristiano. Bueno, en un sentido puede entenderse que usted reaccione de esa manera, pero por otro lado debo decirle que eso no le va a eximir a usted de su propia responsabilidad. El hecho de que alguno de nosotros dé, como se dice en jerga evangélica, un mal testimonio, que alguno de nosotros le dé un mal nombre a Cristo y a su iglesia, por más que usted quiera usar esto como una baraja ese día, quiera jugar esa baraja, Jesús no creía en ti por culpa de los cristianos de la iglesia esa verde de la 35. Esa es la razón por la que yo no creí. Eso no le va a eximir a usted de su propia responsabilidad. Usted tendrá que dar cuentas al Señor de por qué usted le rechazó en su vida, por qué no se sometió al señorío de Cristo y por qué usted no quiso vivir de acuerdo a su voluntad. Así que entonces también, no creyente, escuche la palabra de nuestro Señor. Y por supuesto, una vez más, todos nosotros que profesamos fe en Cristo, oigamos lo que el apóstol Pablo dice, o que el Espíritu de Dios dice a través del apóstol Pablo en este pasaje. Pablo nos dice en el versículo 11, esto eran algunos de ustedes. Esto va a tener tres implicaciones para todos nosotros, las cuales debemos también tomar como aplicaciones para nuestras vidas. ¿Qué implica para usted y para mí lo que Pablo dice? ¿Qué implica para la iglesia, para nuestra iglesia? Bueno, en primer lugar, quiero que veamos esta declaración. Esto eran algunos de ustedes desde este ángulo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Bueno, vayamos al texto por un momento. Dice así, y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiero que notemos, por favor, que el apóstol Pablo está hablando de lo que debe ser una realidad en la vida de un verdadero creyente. En la vida de un verdadero creyente debe haber un antes y un después. Debe haber un antes y debe haber un después. Debe haber un esto era, pero ya no lo soy. Debe haber un esto hacía, pero ya no lo hago más. Debe haber un así vivía,
pero ya no vivo así. En otras y pocas palabras, debemos decir, ya no soy esa persona. Ya no soy esa persona. Pablo entonces dice, algunos de ustedes eran todo esto que he mencionado aquí. Era su estilo de vida. Así vivían anteriormente. Pero algo se supone que pasó en su vida. Algo glorioso ocurrió en su vida. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, Pablo dice, ustedes, dice, versículo 11, ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya han sido lavados. Probablemente el apóstol Pablo les está recordando a estos corintios del día de su bautismo, cuando ellos fueron bautizados. Ahora bien, quizá pudiéramos nosotros saltar a la conclusión de que Pablo está enseñando lo que se conoce como regeneración bautismal. La idea de que cuando alguien es bautizado, el agua del bautismo de alguna manera limpia sus pecados. Pero por supuesto que el apóstol Pablo no está enseñando tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que Pablo enseña? Pablo está enseñando que el bautismo apunta a una realidad espiritual. El bautismo hace visible una realidad invisible. El bautismo ilustra y simboliza una realidad espiritual. Ahora bien, la relación entre el bautismo es tan cercana que en versículos como Hechos 22:16 podemos ver que a Pablo, cuando él es hecho objeto de la gracia de Dios y Jesús se le aparece en el camino a Damasco y él es convertido ahí y se le dan instrucciones, ahí se le dijo, levántate y sé bautizado y lava tus pecados. Levántate y sé bautizado y lava tus pecados. Esto pues suena precisamente como si el bautismo en sí lavara efectivamente y eficazmente nuestros pecados. No es así. Entonces, ¿por qué la Biblia habla en esos términos? El Catecismo de Heidelberg en su pregunta 73 dice, ¿es el bautismo externo con agua el lavamiento del pecado mismo? Y el Catecismo responde, no, para nada, porque es solamente la sangre de Jesús y solamente el Espíritu de Dios aquello que nos limpia de todo pecado. Entonces, el bautismo simplemente es, como dije, un símbolo externo, una señal que apunta a esa realidad externa. Bueno, ¿es posible que alguien reciba el símbolo sin recibirlo simbolizado? Claro, claro. Por supuesto, en el caso de los infantes que son bautizados, aunque la verdad no sabemos cuándo el Espíritu de Dios regenera a una persona, pero los infantes que son bautizados, ellos más adelante, mediante la explicación constante de sus padres y de la iglesia sobre el significado del bautismo, ellos deben llegar a creer en lo que el bautismo significa y recibirlo. Pero bueno, ¿qué es lo que nos limpia realmente de pecado? ¿Es el agua bautismal? No, es el Espíritu Santo, aplicando la obra del Señor Jesús a nuestra vida. Y entonces, en la siguiente pregunta, el Catecismo de Heidelberg dice lo siguiente: ¿por qué entonces el Espíritu Santo le llama al bautismo el lavamiento de regeneración o el lavamiento de pecados? Bueno, porque dice entonces así el Catecismo, porque Dios nos está, voy a parafrasear, nos está mostrando que así como las impurezas, la suciedad del cuerpo son limpiadas por el agua, así nuestros pecados son removidos por la sangre
y el Espíritu de Jesucristo. Pero dice, especialmente que por esta señal divina, Él nos asegura que nosotros hemos sido espiritualmente limpiados de nuestros pecados, como realmente lo somos externamente cuando somos lavados con agua. Entre otras cosas, cuando una persona es bautizada, ese bautismo está señalando lo que se supone ya ocurrió en su interior. Esa limpieza de todos sus pecados por obra del Espíritu Santo. Y cada vez que nosotros pensemos en nuestro bautismo, debemos pensar y debemos recordar que ya hemos sido lavados de nuestros pecados, que ya hemos sido limpiados de nuestras iniquidades. Pablo habla en el mismo sentido en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, cuando estos creyentes en Roma estaban malentendiendo la enseñanza de Pablo acerca de la gracia y concluyeron erróneamente que porque la salvación es por gracia, pues podemos hacer lo que querramos. Fuimos salvados por gracia, y ya que he sido salvado y no voy a perder mi salvación, pues puedo hacer lo que yo quiera porque Dios en su gracia me perdona. Y Pablo dice esto, Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo dice, absolutamente no. Y luego vean qué es lo que añade, escuchen. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego Pablo dice, una de sus frases favoritas, o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo entonces significa el lavamiento de nuestros pecados. Significa también, en virtud de nuestra unión con Cristo, morimos con Cristo, morimos al viejo hombre, morimos a la vieja vida, morimos a ese estilo de vida que nosotros teníamos y resucitamos con Cristo a una nueva vida. Pablo entonces le dice a estos romanos y también a los corintios, piensen qué es lo que significa su bautismo. Ese día ustedes proclamaron públicamente, ya no soy esa persona. Ya no soy la persona que solía ser. Yo era esto, pero fui lavado con la sangre de Jesús. Fui lavado de todas las impurezas, de todas las iniquidades, de toda la suciedad espiritual. Fui limpiado espiritualmente por obra del Espíritu Santo. Ese día públicamente proclamaron, yo estoy rompiendo con el mundo, estoy rompiendo con Satanás, estoy rompiendo con la vieja vida de pecado. He muerto, ya no soy esa persona, me he levantado a una nueva vida, soy una nueva persona, soy una nueva creación, soy un nuevo hombre, soy una nueva mujer en Cristo Jesús. Piensen en qué significa su bautismo. Ahora, ¿es posible tener el símbolo sin lo simbolizado? Es posible, por supuesto. Pero Pablo les está recordando entonces de ese significado tan glorioso y tan fundamental del bautismo. Ustedes ya han sido lavados, pero también dice, han sido santificados. Bueno, los teólogos hablan de bendiciones espirituales ganadas para nosotros por Cristo, que nos son dadas por la gracia de nuestro Dios. Una de estas es lo que se conoce como santificación, ¿sí? Que por supuesto estaba ligado a lo que escuchamos antes. Y la obra de santificación quiere decir que Dios como médico, vamos a decirlo
como sanador. Dios entonces remedia un problema que nosotros tenemos, el problema de la corrupción moral. Y entonces nuestro Dios, por obra del Espíritu Santo, nos santifica, no solamente nos separa del mundo, nos separa del pecado, sino que nos hace santos. Ahora, los teólogos distinguen entre dos aspectos de la santificación. A uno le llaman santificación posicional, ¿sí?, o definitiva, y a otro aspecto le llaman santificación progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente verdadero, en virtud de su unión con Cristo, ya ha sido santificado, ya ha sido hecho santo. Pero también significa la santificación que en esta vida el creyente verdadero gradual y progresivamente está llegando a ser cada vez más lo que ya es en Cristo, lo que ya es en Cristo Jesús. Y entonces Pablo mismo ha hablado de esto al inicio de su carta, capítulo 1, versículo 2, a los santificados en Corinto, llamados a ser santos. A los santificados, llamados a ser santos. Ahora, santificación definitiva y santificación progresiva no pueden ser separadas. Nadie puede decir, ya soy santo, si no está siendo santificado. Nadie puede decir, es que en Cristo yo ya soy santo, si no está siendo santificado. Hebreos capítulo 10, ahí el autor habla y dice lo siguiente en referencia a la obra de Cristo. Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Entonces, Pablo les está recordando a estos corintios, esta es su identidad. Ustedes son santos, vivan como tales. Ustedes ya no son esos pecadores que eran antes. Ustedes ya han sido lavados y limpiados y han sido santificados. Y ustedes están llegando a ser lo que ya son. Y luego añade, ustedes han sido justificados ya. Dije que tenemos un problema y el problema es corrupción moral. Pero como seres humanos tenemos otro problema y es un problema de culpa legal. ¿Por qué? Porque no solamente somos personas que en virtud de ser parte de la raza humana y por estar en unión con Adán, hemos recibido la corrupción de Adán, pero también hemos recibido la culpa de Adán. Y todos nosotros empíricamente mostramos que somos corruptos y culpables. Todos hemos pecado. Ninguno aquí puede decir, yo no he pecado. Todos hemos pecado. Y el pecado, entre otras cosas, es la transgresión de la ley de Dios. Es desobediencia a la ley de Dios. Es quebrantar la ley de Dios. Es decir, no me importa que diga calle 30 kilómetros por hora, yo voy a ir a 100. Eso es el pecado. Porque yo quiero. No me importa que diga la ley. Yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Y entonces el pecado es quebrantar la ley de Dios o una falta de conformidad a la ley de Dios. Y eso nos hace a todos culpables delante de Dios. Entonces, en Cristo, el Señor también tiene una solución a ese problema de culpa legal. ¿Cuál es la solución? Verá usted, el problema es este. Dios quiere y demanda de nosotros obediencia perfecta a su ley. Y todos nosotros hemos pecado y hemos quebrantado su ley. Y también dice que nadie va a entrar a su reino que haya quebrantado su ley. Y eso nos pone en serios aprietos, porque todos somos quebrantadores de la ley de Dios. Para decirlo de manera coloquial, solo va a entrar al cielo si usted tiene una carta de antecedentes no penales. Si usted puede presentar delante de Dios un récord perfecto de obediencia a la ley de Dios. Si usted pretende
ir al cielo por sus propios méritos, tendría que llegar ese día al cielo con una hoja en blanco que dice antecedentes penales, crímenes cometidos, ninguno, cero. Pero ¿quién de ustedes puede presentar tal récord ante Dios? ¿Quién de nosotros? ¿Quién de ustedes, excepto el pastor? No, bueno, ¿quién de nosotros puede presentar un récord perfecto? Un récord perfecto de obediencia a la ley de Dios. Pero aquí la gloria del Evangelio, hermanos. Jesús nació de mujer y nació bajo la ley y vivió una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios. Vivió en lugar nuestro la vida que debimos vivir y luego fue a la cruz para morir la muerte que debimos morir. Y entonces en la cruz cargó con nuestra culpa y recibió la pena de nuestro pecado. Y entonces, para aquel que está en Cristo, el Señor cuenta la muerte de Cristo como el pago y satisfacción por su pecado. En cuanto al Señor concierne, aquel que está en Cristo, en virtud de su unión con Cristo, ya murió, ya pagó esa pena. Solamente que Cristo la pagó y no nosotros. Y el creyente también recibe algo maravilloso, un regalo inigualable. El creyente recibe este récord legal que Él va a demandar en el día del juicio. Nada más que no el nuestro, sino el de Jesús. La obediencia perfecta de Jesús es dada al creyente. Y Dios entonces mira la obediencia perfecta de Jesús y Dios, actuando como juez, declara a esa persona justo o justa delante de Él. Y una vez que le declara justo, el Señor, sobre la base de imputar nuestros pecados a Cristo e imputar la justicia de Cristo a nosotros, Dios perdona nuestros pecados, nos declara justos y nos acepta como su familia. Eso es lo que ustedes son, le dice Pablo a estos corintios. Ya han sido justificados. Ustedes han sido declarados justos por Dios. Ustedes ya no son esa persona. Ya no son esos pecadores que estaban en una posición de culpabilidad ante Dios. Ustedes son pecadores justificados delante de Dios. Pero ahora, aquí viene algo que es importante, es el primer ángulo que yo le mencionaba. Nadie puede pretender tener justificación de Dios sin tener santificación. O sea, si usted dice, no, yo creo en el Evangelio, mis pecados han sido perdonados, Dios me declaró justo, pero no hay ese proceso de santificación en su vida, lo más probable es que no haya justificación. No puede tener una o la otra. Y entonces es precisamente esta primera implicación para nosotros aquí, de lo que Pablo está diciendo. Ninguno de nosotros, como los corintios, debiera afirmar ser creyente, haber sido santificado y justificado, si sigue siendo esa persona, si sigue viviendo en pecado. No se engañe, deje de engañarse, deje de ser engañado. Su esposo, su esposa, tu mamá, tu papá te engañan diciéndote eres cristiano, aunque sigues practicando el pecado, aunque sigues desobedeciendo flagrantemente a Dios en tu vida. Deja de ser engañado, no vas a heredar el reino de Dios. Si no somos capaces de decir esto era, pero ya no lo soy, entonces no soy creyente. No me malentienda, no estoy hablando aquí de que en esta vida podemos ser perfectos y nunca pecar más. No eso estoy diciendo. Una cosa es haber caído en una mentira y haber reconocido nuestra mentira y haberla confesado y pedido perdón, y otra cosa es mentir habitualmente. Al que cobra la letra, al maestro, al jefe, al empleado, a tus padres, al cónyuge, a los hijos,
mentir habitualmente, o sea, vivir en pecado. No es lo mismo cometer un pecado que vivir habitualmente en pecado y no ver, y creo que esta es la clave, y no ver un problema, con eso. No ver un problema entre esa práctica de pecado y mi afirmación de ser cristiano. Ahora, esta frase, y esto eran ustedes, podemos verla desde otro ángulo, y es, no solamente es este llamado a ya no ser esa persona, no puede seguir siendo esa persona, pero también esta frase nos habla de la gloria y maravilla de la gracia de Dios y del poder transformador del Evangelio. ¿A qué me refiero? Pablo dice, ciertamente esto eran algunos de ustedes, pero ustedes ya no son esa persona. El Señor les lavó, les santificó, les justificó. Ya no son esa persona. Y precisamente lo que nosotros quisiéramos ver en la iglesia es precisamente gente que pueda, y aún con lágrimas, decir, yo era esto. Yo era un fornicario. Yo era un adúltero. Yo era un maldiciente, un borracho, un estafador. Yo era un idólatra. Estoy siguiendo la lista aquí. Yo era todo esto. Pero su gracia me alcanzó. Y su gracia me transformó. Y su gracia me lavó, me justificó, me santificó. Yo ya no soy quien solía ser. Lo que quisiéramos ver es el poder transformador del Evangelio. No nada más, digámoslo así, conversiones a medias, por decirlo de alguna manera sencilla. No nada más transportar nuestra vida, nuestro estilo de vida pecaminoso del mundo a la iglesia. No nada más un cambio de religión, pero queremos ver y escuchar que personas en esta iglesia y en las otras iglesias puedan decir, yo esto era, pero ya no soy esa persona. Y queremos escuchar de verdad cómo entre nosotros podemos celebrar el testimonio del poder transformador del Evangelio. Ahora, hermanos, esto implica también lo siguiente: nuestras vidas son un testimonio de que el Evangelio tiene poder. Y la pregunta es esta: si las personas a nuestro alrededor, nuestros padres, nuestros cónyuges no creyentes, nuestros vecinos, nuestros patrones, nuestros empleados, etcétera, están viendo el poder transformador en nuestra vida, el poder del Evangelio. Si están viendo que el Evangelio de verdad puede cambiar a una persona. Si de verdad nuestras vidas testifican de que el Evangelio puede restaurar a la persona pecadora, si puede cambiar su manera de vivir. No es nada más cambiar de religión, sino cambiar de manera de vivir. Si hay un antes y un después, y la pregunta es esa precisamente: en su vida hay un antes y un después. Y usted puede decir realmente, esto era, pero ya no lo soy. Y usted puede mirar hacia atrás y, como John Newton, el autor de Amazing Grace o Gracia Admirable, usted puede decir que su gracia le alcanzó y salvó a un miserable como usted y le transformó. Nuestras vidas, hermanos, son un testimonio del poder transformador del Evangelio. Y hay un tercer ángulo también,
desde el cual podemos mirar este pasaje. Y este es el siguiente. Hermanos, ¿qué clase de iglesia queremos? ¿A qué me refiero? Queremos ser una iglesia, no me malentienda, porque todos necesitamos el mismo evangelio, de pecadores refinados, o queremos una iglesia donde las vidas, por más destrozadas que estén, puedan ser objeto de la gracia de Dios. Queremos una iglesia donde la prostituta pueda ser transformada, donde el hombre o mujer trans puedan encontrar nueva vida, donde el adúltero puede ser restaurado, donde el pederasta, el pedófilo, el adicto a las drogas o al alcohol puedan encontrar libertad en Cristo, donde el pandillero, donde vidas quebrantadas, manchadas y destrozadas por el pecado puedan encontrar el evangelio que da transformación y restaura. Estamos listos como iglesia para ser esa iglesia donde esas personas, al igual que usted y yo, puedan experimentar el poder transformador del evangelio. Estamos listos para que a nuestro lado, en nuestra banca, a un lado esté una prostituta, un homosexual, un drogadicto, un esto, aquello y lo otro. Estamos listos para hacer esa iglesia. ¿No le gustaría a usted, no anhela usted con ser esa clase de iglesia donde la gente experimente el poder transformador del evangelio? Donde nosotros podamos celebrar y podamos aún derramar lágrimas cuando veamos la transformación en ese hombre que había dejado a su esposa y a sus hijos, renunciar a su pecado, renunciar a lo que está haciendo y entonces volver y enfrentar las consecuencias y entonces luchar para recuperar a su esposa y a sus hijos. No queremos ver a personas libres de la esclavitud, de la pornografía, del pecado, sexual cualquiera que éste sea. No queremos ver a personas que aún lleven las marcas de sus vidas quebrantadas, mujeres quizá con una doble mastectomía, pero que ahora dicen: he encontrado libertad en Cristo y he sido transformado, porque la transformación que yo esperaba en el transgenerismo solo trajo dolor y tristeza a mi vida, pero en Cristo he hallado libertad. No queremos ver al hombre aún con implantes de senos hallando libertad en Jesucristo. No queremos ser esa iglesia donde se vea el poder del evangelio. Oh, hermanos, si nosotros con nuestras vidas no podemos testificar de que el evangelio tiene poder, si el evangelio no nos está cambiando, no tenemos nada que ofrecer al mundo. No estoy hablando aquí de que seamos perfectos, no. Tenemos que ser genuinos y transparentes y admitir nuestros fracasos y nuestros quebrantos. Ciertamente, hermanos, somos una familia disfuncional, somos un grupo de gente quebrantada y mancillada y manchada y destruida por el pecado, pero hemos, por la gracia de Dios, sido hechos objeto de la redención en Cristo y estamos experimentando el poder del evangelio. Dios quiera de verdad que podamos decir a otros: mira, mi matrimonio estaba así, pero desde que estoy en la iglesia, mi esposo y yo todavía tenemos problemas, pero ¿sabes qué? Jesucristo está transformando mi matrimonio. Y podamos decir a otras personas: ¿sabes qué? Yo tenía una vida de pecado, pero ahora he conocido a Jesús y Jesús está cambiándome. Soy otra persona. Tú no me conociste antes, pero déjame decirte lo que el Señor está haciendo por mí. Oh, hermanos, no queremos ser esa clase de iglesia. Entonces aquí hay un triple llamado esta mañana.
Número uno, todos nosotros aquí, que todavía seguimos pensando que no hay ningún problema con estar practicando el pecado, cualquiera que sea, desde robarle habitualmente el cambio a tus papás hasta cualquier pecado de índole sexual. Tenemos nosotros que dejar de estar engañados. Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir el día de hoy. Arrepiéntete hoy. Eso significa abandonar esa práctica. Tal vez terminar esa relación. Tal vez confesar tu pecado a tus padres, qué sé yo. Arrepiéntete hoy mismo, deja lo que estás haciendo, ven a Jesucristo. En Jesucristo hay limpieza, lo hemos oído. En Jesucristo hay santificación, hay justificación. Él va a quitarte ese vestido sucio, apestoso, y te va a vestir de vestiduras blancas. Ahora, para todos aquellos hermanos que han cometido pecado, pero que se han arrepentido aquí de su pecado, hermanos, yo les llamo en el Señor a decir, es cierto, he pecado, pero el Señor me ha lavado, el Señor me ha limpiado. Ya no quiero ser esa persona. Y número 3, el llamado a la iglesia, a la iglesia. ¿A quienes hablamos de Jesús? A los pecadores refinados nada más, a los pecadores que huelen bonito, a los pecadores que no son tan complicados. No me malentienda, a veces el fariseo es más difícil que esa clase de personas, pero mi punto es, hermanos, yo quisiera, y es mi sueño y siempre lo ha sido, que esta iglesia sea una iglesia donde se escuche adentro y se escuche de ella afuera. Esto eran los que estaban ahí, los que están ahí. Esto eran, pero ya no lo son. ¿Por qué? Por la gracia de Dios y por el poder de su evangelio. Queremos ver estas bancas, de verdad, esas bancas llenas con personas que cuenten historias de gracia, personas que puedan testificar de cómo el Señor les alcanzó y les levantó del lodo y les transformó. Queremos ver de verdad esta iglesia llena de personas que puedan decir, ya no soy esa persona. Dios bendiga su palabra. Bendiga a todos ustedes. Amén.